pudimos haber tenido una película de Ant-Man situada en los años 60, con un Hank Pym joven como Ant-Man, donde el villano no era Yellow Jacket, iba a ser una película completamente desconectada del resto del UCM. Por eso, hoy vamos a meternos en el desarrollo de la película, para descubrir lo que iba a ser. Ok, si me notan con la voz un poco más grave es que estoy con anginas, pero la verdad no voy a dejar de traerles contenido, o sea, si fuera por mí me inyectaría el compuesto B de The Voice como para seguir trayéndoles videos todas las semanas. Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema. Como ya expliqué en videos anteriores, previo a 2008 Marvel Studios no era nada. No había salido de Iron Man, no existía el UCM, no había una fórmula como para hacer películas de superhéroes. Era un estudio nuevo que recién se empezaba a animar a hacer sus propias películas, y una de esas primeras decisiones fue contratar a Edgar Wright para dirigir y coescribir Ant-Man con su amigo Joe Cornish. Wright ya es un director muy conocido, tiene un montón de películas de culto, y venía de hacer Shaun of the Dead y estaba filmando Hot Fuzz, que eran comedias con un estilo visual muy marcado, que tenían cortes rápidos, muchos chistes visuales, y eso en el cine se llama cine de autor, alguien que tiene su sello característico. La verdad que la movida de Marvel de contratar a Wright para Ant-Man fue muy inteligente, porque Ant-Man es un personaje de segunda línea y, seamos honestos, mientras que el Ant-Man de Scott Lang siga siendo el principal, va a seguir siendo segunda línea. Ant-Man es uno de esos personajes que el público general no conocía, y yo creo que en ese momento necesitaba a Edgar Wright con ese estilo característico como para que la gente le diera la oportunidad. El problema es que la Marvel de 2006 que contrató a Wright no iba a ser la misma con la que Wright iba a tratar en los años siguientes. Joe Cornish años después dijo esto: Edgar es un autor, Edgar Wright hace películas de Edgar Wright, o sea, eso en 2006 era lo que estaba buscando Marvel, pero ¿por qué cambiaron de opinión? La película de Wright era en esencia una película de robo, pero antes de meternos en eso, no sé si hace falta aclarar que el Ant-Man que vemos en la película final no es el primer Ant-Man en los cómics. El primero fue Hank Pym, el segundo fue Scott Lang, que es un ladrón que años después le roba el traje a Pym y termina transformándose en el segundo Ant-Man. Cabe aclarar que Hank Pym en ese momento estaba operando como Yellow Jacket, pero no me quiero desviar mucho del tema principal. Lo que Wright quería hacer era usar a los dos. Su idea era abrir la película con un prólogo ambientado en los 60 con un Hank Pym joven. Era una escena re simple de espionaje que hasta técnicamente la podemos ver en las escenas eliminadas de la película, pero bueno, ya voy a hablar de eso. De ahí la película salta al presente, a la historia de Scott Lang, mostrando cómo consigue el traje, cómo se cruza con un Pym ya viejo y retirado, y cómo los dos terminan trabajando juntos. Hasta ahora suena muy parecido a la película final y después voy a contar por qué. Wright describió la película como Tales to Astonish, o sea el cómic donde debutó Ant-Man, mezclado con las novelas de Elmore Leonard. Era una película con identidad propia, muy lejos del molde de origen de superhéroe que Marvel iba a popularizar después. El villano tampoco era lo que terminamos viendo. En la versión de Wright, el antagonista era el Nano Warrior, que era un personaje que, no hace falta aclarar, no existe en los cómics, y este concepto con las reescrituras posteriores se fue transformando hasta convertirse en Yellow Jacket, personaje interpretado por Corey Stoll. Pero creo que el detalle más importante que voy a subrayar de la versión de Wright es que él no quería conectar su película con el resto del universo Marvel. No quería ningún personaje de Marvel que no sea Ant-Man, ninguna referencia a los Avengers, ni nada de postcréditos que conecten con otras películas. Él quería contar una historia aislada, autoconclusiva, sin necesariamente preparar una secuela atrás de otra como terminó pasando con el Ant-Man del UCM. Pero antes de seguir con el video, me gustaría tomarme un momento para agradecerle al patrocinador de hoy, CyberGhost VPN. Un servicio que yo usé varias veces y realmente lo recomiendo. Para que tengas una idea, al momento de subir este video, CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, y sin contar las miles de reseñas positivas que tienen en Trustpilot, esto ya los posiciona como uno de los VPNs más confiables de la actualidad. Y es que cada vez que navegas por internet hay muchos más ojos de los que pensás viendo tu actividad. Y no, el modo incógnito no te protege del todo. Ahí es donde entra CyberGhost. Con un solo clic podés conectarte a una de sus más de 100 ubicaciones, cifrar tu conexión y encima mantener tu información privada y segura. Pero hay algo que personalmente me gusta todavía más, que es poder acceder a los catálogos de streaming de otros países. El otro día, por ejemplo, quería ver las 2 primeras temporadas de Supergirl, pero no las encontraba en ningún servicio de streaming, porque plataformas como Netflix, Prime Video y Disney Plus tienen catálogos distintos en todo el mundo. Pero con CyberGhost podés cambiar tu ubicación virtual y acceder a muchísimo más contenido. Además, funciona en Windows, macOS, iOS y Android, y te permite proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, así que hasta lo puedes compartir. Y lo mejor, si usas el enlace que te dejo en la descripción, podés conseguirlo por tan solo $2.03 al mes, con 4 meses gratis incluidos. Y si no te convence, tenés 45 días para pedir el reembolso sin ningún tipo de complicación. Por eso te recomiendo que veas el link de la descripción y aproveches la oferta. Y bueno, sin más que decir, sigamos con el video.
Para 2011, Wright y Cornish ya tenían 3 borradores completos del guión escritos. El tema es que Ant-Man nunca fue una prioridad para Marvel. El estudio estaba ocupado con Iron Man, con Thor, con Capitán América, o sea, armando a los Avengers, que era la película a la que le estaban metiendo todos los fichines. Así que Ant-Man estaba como en una especie de limbo, como que siempre estaba a punto de hacerse pero nunca pasaba. Wright aprovechó las pausas para irse a dirigir otras películas. Hizo Scott Pilgrim contra el mundo y Una noche en el fin del mundo en 2013. Él siguió con su carrera y para cuando Marvel quiso hacer la película, Wright ya era un director muy establecido, que no necesariamente iba a obedecer todo lo que Marvel quería. En 2012, Wright filmó un reel de prueba como un material de demostración. Lo filmó en menos de una semana. La idea era mostrar cómo se iban a ver las habilidades de Ant-Man en pantalla. Antes de filmarlo, hizo que el artista de Marvel, Federico de Alessandro, animara toda la secuencia primero. Lastimosamente no conseguí la secuencia animada, así que esta captura es la única que les puedo dejar del material. Wright mostró este reel ya filmado en la Comic Con de 2012. La gente que estaba en esa sala salió convencida de que Marvel tenía algo que se veía completamente distinto a todo lo que venían haciendo. Ese reel es lo único que tenemos de la versión de Ant-Man de Edgar Wright. Bueno, casi. Después de tantos años de ida y vuelta, la preproducción empezó en octubre de 2013. Se reportaba que Joseph Gordon-Levitt y Paul Rudd estaban en consideración para ser Hank Pym. No me estoy equivocando, el artículo de Hollywood Reporter claramente dice Hank Pym. Antes de que se redujera a estos dos, también se habló de Armie Hammer, que en ese momento estaba haciendo El llanero solitario. Y también Adrien Brody. Este último lo tomaría únicamente como rumor porque la fuente es Latino Review, que por cada rumor que acertaba pifiaba 3. Ellos llegaron a confirmar, entre muchísimas comillas, que habían llegado a hablar con la agencia de Brody. Entre otros rumores también teníamos a Nathan Fillion como Hank Pym apareciendo al final de Age of Ultron, pero bueno, esto el mismo actor salió a desmentirlo. A fines de 2013 Marvel confirmó a Paul Rudd como Scott Lang, después se sumó Michael Douglas como Hank Pym, y mientras se negociaba todo el cast, Joe Cornish y Wright entregaron el quinto borrador del guión, que hasta incluía una escena post-créditos que iba a ser usada en Age of Ultron, mostrando un preludio de la película de Ant-Man. Para Hope Van Dyne, Marvel estuvo en conversaciones con Bryce Dallas Howard, Rashida Jones y Jessica Chastain, con Chastain directamente rechazando el papel. Después se confirmó a Evangeline Lilly como Hope, Michael Payne y Corey Stoll en roles sin especificar, con Patrick Wilson que iba a interpretar al novio policía de la ex mujer de Lang. Casi todo el elenco se mantuvo en la película. O sea, el casting y el guión de Wright sobrevivieron a su salida y Marvel adelantó la fecha de estreno a julio de 2015. Parecía genial, pero la cosa venía cada vez más complicada, porque Marvel tenía un montón de notas sobre el guión, y las notas de Marvel, según el propio Wright, no terminaban más. Cada vez que entregaban una versión volvían más correcciones, no eran cambios boludos. Marvel quería que sus escritores metieran mano para conectar la película con el resto del UCM. A Wright no le gustaba un carajo esto, porque él había escrito una película ajena a lo que Marvel estaba haciendo. A ver, se entienden los dos lados, pero lo que quería hacer Wright y lo que quería hacer Marvel era muy incompatible. Apenas semanas de empezar a filmar, Kevin Feige llamó a Wright a una reunión y le dijo que iban a reescribir el guión, pero esta vez sin él ni Cornish. Wright no se fue de un portazo, y este detalle para mí muestra lo mucho que le interesaba la película y el personaje, porque en vez de cagarse a puteas con todos, que es algo que yo hubiera hecho, aceptó que escribieran una nueva versión del guión, y se quedó esperando para leerlo. Quería darle una oportunidad y a ver si salía algo con lo que se pudiera trabajar. Según el medio Flickering Myth, Wright leyó el borrador el 22 de mayo de 2014, y al día siguiente, el 23 de mayo, anunció que renunciaba completamente al proyecto. El comunicado oficial que sacaron juntos Marvel y Wright decía que la renuncia era por diferencias en su visión de la película, que la decisión era amigable y que no afectaba la fecha de estreno. Pero Wright sí explicó lo que realmente pasó. Años después, en un Reddit AMA, que significa Ask Me Anything, o sea, pregúntame cualquier cosa, cuando le preguntaron qué pasó, dijo que él y Cornish habían escrito ese guión mucho antes de que Marvel se convirtiera en lo que soy, que su guión existía mucho antes de que incluso se estrenara Iron Man, y que para cuando llegó el momento de filmarlo en 2014, Marvel ya tenía un estilo establecido, una manera de trabajar y una continuidad que no pegaba con la película de robo que ellos habían escrito. A Marvel se le venía la noche, porque ya tenían fecha de estreno, pero no tenían director, así que trajeron a Peyton Reed como director, conocido por todo menos por dirigir una buena película. Después trajeron a Adam McKay, que ya hablé de él en mi video de The Voice, y si no lo viste te lo dejo acá arriba, y a Paul Rudd para reescribir el guión. Tenían que rearmar una película en pocos meses para llegar bien a la fecha de estreno. Increíblemente lo lograron, pero por más que reescribieron el guión, no pudieron borrar a Wright de la película, porque él y Cornish mantuvieron el crédito del guión y de historia, y de hecho Wright se quedó como productor ejecutivo. En las escenas eliminadas podemos ver más escenas del guión de Wright, como la que escribía antes de un Hank Pym joven peleando en la guerra como
agente de S.H.I.E.L.D. El propio Peyton Reed dijo que el guión de Wright y Cornish fue la columna vertebral de toda la película, que la estructura de robo y la historia de mentor y pupilo entre Pym y Lang ya estaba en lo que ellos habían escrito. Y por si quedaba alguna duda de lo bueno que era ese guión, Joss Whedon, el director de Avengers, llegó a decir que el guión de Wright era el mejor que Marvel había tenido nunca. La película final, dirigida por Peyton Reed, se estrenó el 17 de julio de 2015, cumpliendo la fecha contra todo pronóstico. Tuvo uno de los peores fines de semana de apertura de todo el UCM hasta ese momento, con 57 millones de dólares, pero después se sostuvo y terminó recaudando más de 519 millones en todo el mundo. Comercialmente la verdad que funcionó, le fue bastante bien porque a ver, tenemos 2 secuelas. Edgar Wright por su parte no la pasó para nada mal después de irse, porque en 2017 estrenó Baby Driver, que se llevó 3 nominaciones al Oscar. Después hizo Last Night in Soho en 2021 y The Running Man. O sea, le fue bien sin Marvel. Yo personalmente no pude dejar de pensar en lo que hubiera sido esta versión de Wright, pero bueno, lastimosamente ya asumí que nunca la vamos a ver. Las preguntas que les dejo son estas: ¿hubieran preferido la versión de Edgar Wright o están contentos con la versión que tenemos? ¿Piensan que Marvel se perdió una película mucho mejor por miedo a arriesgar? ¿Cuál es su película favorita de la trilogía de Ant-Man? Díganme en los comentarios. Y no se olviden de hacer clic en el enlace en la descripción para acceder al descuento especial que CyberGhost VPN les da a los usuarios de mi canal. Esta aplicación protege tus datos mientras navegas y te da acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por tan solo $2.03 al mes. Está totalmente libre de riesgos, así que probalo, te dejo el enlace en la descripción.